Bienvenida una vez más al podcast Altamente Productiva. El día de hoy nos está acompañando Giselle Cohen, una joven altamente productiva. Ni les cuento cómo nos conocimos porque fue, no voy a decir casualidad, fue algo que estaba en los planes de Dios. Giselle es una joven que tiene 24 años, psicóloga de profesión, tiene un emprendimiento de belleza, sirve en el área de comunicaciones de su iglesia. Adicionalmente tiene un proyecto en el que trabaja con jóvenes, con niñas. Y bueno, creo que todo lo que les he dicho ya les muestra un poco que Giselle, cuando sea adulta, una mujer de 30 a 35 años, va a ser una mujer altamente productiva. El tema que Giselle y yo vamos a compartir hoy es sobre la depresión y la ansiedad, sobre todo aquella depresión y ansiedad que uno puede vivir cuando uno está joven, cuando uno está en sus 20. Entonces, Giselle, ¿quieres saludar antes de empezar? Hola, bueno, espero que sea Dios hablando a través de mí. Amén. Y que todo lo que diga pueda servir, impactar la vida de otras chicas y estamos listas. Voy a invitar a Giselle que se tome un poquito de agua para que entre en confianza. Giselle desde los 12, 13 años pasó por un momento depresivo, por cosas internas que ella vivió, ¿cierto? Pero ahorita me estaba comentando que justo en el momento de la pandemia fue cuando vivió un pico, cuando vivió una crisis, que fue lo que la determinó a poner un hasta aquí. Cuéntales lo que me estabas contando hace un momento. Bueno, sí, desde muy chica tuve episodios depresivos debido a diferentes factores que tuvieron muchos altos y bajos. O sea, había momentos depresivos, pero podía estar después normal. Pero cuando llega pandemia... en pandemia ya tenía 20 años. En pandemia tenía 20 años, eso fue 2020, 2021, 2022. En esos 3 años de pandemia fue cuando se detonó de manera muy exacerbada la depresión junto con la ansiedad, porque claro, yo estaba en universidad, sumado que yo elegí opción de tesis, entonces era como, o sea, tenía mucho más compromiso en hacer la tesis, además que elegí hacer sola la tesis, las prácticas, tenía el proyecto de la fundación. Entonces, ¿qué hacías en la fundación? Pues yo tengo una fundación que se llama Fundación Corazón Abierto. Bueno, no sabía que tenía una fundación, pero de verdad ya sabemos que Giselle hoy es una joven altamente productiva, pero mañana va a ser una mujer muy altamente productiva. Sí, para el 2021 creo que fue, sí. Se inauguró la fundación y trabajamos con población de las rancherías, okay, con población guayú. Entonces, en ese año tenía muchísimas cosas. Además, también tenía un emprendimiento de fresas con crema, de fresas con chocolate que se llamaba K-Pots Louis. Ya no lo tengo, pero tenía también ese emprendimiento. O sea, estaba haciendo muchísimas cosas. Además de, digamos, lo que detonó la depresión, la ansiedad pues por todo lo que estaba haciendo y la depresión por lo que estaba viviendo. Por lo que ya venías viviendo desde que eras una adolescente. Entonces, fueron 3 años súper duros. Quiero hacer una pausa y es lo siguiente: si hay alguna mamá o un papá que está viendo este capítulo, el asunto, hay un problema en mi generación y también en la generación de Giselle, es que muchas jóvenes, muchas adolescentes viven en su cuarto, viven encerradas, viven aisladas, su depresión, su ansiedad, y los papás ni siquiera se enteran del cuadro depresivo por el cual están pasando. Como algunas ya saben, los capítulos que estamos tocando en este podcast son cosas que yo obviamente ya viví en su momento. Cuando yo pasé por mi cuadro depresivo, mis papás no sabían nada. Asimismo, tengo entendido que los papás de Giselle tampoco sabían lo que ella estaba viviendo. Entonces, si hay alguna mamá o algún papá, yo quisiera que en oración le pidan a Dios que le muestre lo que pueda estar viviendo sus hijas o sus hijos. No, sí, y además porque como es algo que no se observa,
o sea, no es tan evidente, muchas personas lo viven solos, como en mi caso. Eh, entonces no es tan claro para los demás lo que la otra persona pueda estar pasando. Y más cuando de pronto dentro de las relaciones familiares no hay una buena relación familiar, es mucho más probable que nadie jamás se entere de que esa persona está pasando por Y aparte depresión. que si se minimiza, ay, pero si ella es bonita, si ella es profesional, si mira, tiene un emprendimiento, no tiene que mantener a nadie, ¿por qué va a estar triste? Es lo que dicen, seamos realistas, es lo que dicen. Ese cuadro depresivo, bastante largo, tuvo muchos factores. Por ejemplo, en cuanto a la depresión, cosas familiares que venía viviendo desde niña, el que no tenía una identidad clara en Cristo. Yo soy cristiana desde los 8 años, y creo en Dios y sirvo a Dios y pasé por miles de ministerios porque soy muy artística, entonces yo serví en todo, o sea, en todo lo que hay en la iglesia, en danza. Tú eres de las mías. En danza, en teatro, con los jóvenes, con los bebés. Ahora estoy en comunicaciones, o sea, pero he pasado por todo. Entonces, la gente suele creer eso, o sea, ¿por qué vas a tener depresión si crees en Dios? ¿Por qué vas a tener depresión si eres linda, todo, hermosa, si eres una universitaria, si te fue bien en la universidad? Una vida por delante. Si eres súper joven, no sé qué. Todas esas cosas son como muy, ¿cómo se les dicen? Como prejuicios que la gente tiene, que no deberías tener esto porque tienes esto. Ya, pero realmente no radica ahí, sino en todo lo que guardas en tu corazón, que no has podido sanar, que no has podido darle solución. Porque uno ha tenido que callar, porque no hay con quién hablarlo, o porque uno siente que de pronto no lo van a entender. Sí, en mi caso fue así. Desde mi experiencia, yo siempre viví todo sola, o sea, todo lo he vivido sola, todos esos procesos, solamente Dios y yo. O sea, ha sido una relación vertical, no ha habido nada horizontal. O sea, yo no me he apoyado en amigas, yo no me he apoyado en mis papás, en mis hermanas, yo no me he apoyado en mis líderes, en mis pastores. O sea, siempre ha sido todo cerrado. Yo y Dios, yo y yo. ¿En qué momento te das cuenta que estás viviendo un cuadro depresivo? Porque sabemos que desde adolescente traías como esta tristeza inexplicable y bueno, ya luego empiezas a estudiar psicología, te gradúas, pero ¿en qué momento dices, hombre, esto que estoy viviendo es algo fuerte y se llama depresión y tengo que salir de esto? Bueno, cuando yo empiezo a estudiar psicología, yo me doy cuenta de que algo estaba mal. Sí, de que cuando uno estudia psicología y uno empieza a ver todos esos diagnósticos, uno se autodiagnostica y dice, tengo todos los diagnósticos. Pero no, uno va entendiendo qué rasgos tiene y yo me di cuenta que tenía rasgos depresivos y ansiosos. Entonces, cuando empieza a suceder todo esto, yo entiendo que tengo, o sea, yo me doy cuenta de que algo de todo, o sea, que eso que estaba viviendo fue un detonante de la depresión, porque sí lo venía viviendo desde niña, pero no había sido fuerte, o sea, habían sido momentos tristes, como de esa autolástima, pero ya está, y como que seguía viviendo, o sea, la vida de niño que uno tiene en el colegio, después pasar a la universidad, a las amigas y todo, pero cuando llega este momento... ¿El bullying se supera o se olvida en ese momento? Sí, o sea, eso normal, pero cuando llega ese momento que empieza la pandemia, y que llega, se detona de manera exacerbada la depresión, yo digo, aquí, o sea, esto que estoy viviendo no va a ser fácil. Y además, que no venía sola, la depresión venía con su mejor amiga, la ansiedad. O sea, pues yo tenía ambas, hay personas que pueden vivir solamente la depresión y otras que pueden vivir solo la ansiedad, pero en este caso yo estaba viviendo las dos. Y la ansiedad porque, o sea, todo, o sea, tenía que graduarme, las prácticas, mi emprendimiento, la fundación, también servía en la iglesia. Y uno quiere cumplir con excelencia en todo. Con todo, exacto. Y también como esa ansiedad por, como por cumplir ciertas estándares o expectativas de padres, de amigos, de ser bonita, de ser... Que no puedes dar menos de lo que se espera. Sí, o sea, todo. Entonces,
era todo revuelto. Entonces, claro, cuando vives todas esas cosas revueltas, sientes que no, o sea, es mucho más difícil encontrar como la salida, aunque tú sabes que la salida es Dios, o sea, el camino directo es Dios, pero en ese momento tú, o sea, nada te está diciendo eso, o sea, es como esos dibujos que hacen los niños, Sí. puros rayones, no encuentras por dónde empezó ni dónde terminó, así. Ya. Tremendo. Bueno, ¿en qué momento empiezas a recibir esa sanidad interior de parte de Dios a tu corazón? Bueno, yo aprendí algo, creo que también fue durante la pandemia, y es ora hasta que se vuelva realidad. Ora hasta que se vuelva realidad. Sí, entonces yo, desde que me doy cuenta que estoy viviendo todo eso, yo decía, tengo que orar hasta que se vuelva realidad. Entonces, claro, era una lucha entre la carne y el espíritu, lo que no debes hacer y lo que debes hacer, que yo sentía que la oración no estaba haciendo efecto. O sea, estaba ore y ore. Sentías como que Dios no te oía. Sí, o sea, como que, o sea, pues uno sabe que Dios lo oye, uno sabe que uno puede hablar con Dios, uno sabe que... Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú estás ore y ore y ore y no ves como la respuesta de Dios, es como que, como tú sientes que la respuesta no ha llegado, entonces como que el enemigo te envuelve más en que, o sea, no vas a salir de esto, ¿ya? Entonces, durante todo eso yo pues oraba y me mantenía aferrada a que Dios podía libertarme, Dios podía sanarme, Dios podía darme como a entender esa identidad en Cristo, pero sentía que era, o sea, que el proceso estaba siendo muy largo. Y hay personas, habrán personas que lo habrán experimentado, pero es como, es un dolor como muy desgarrador, o sea, tú no lo entiendes, o sea, no se siente físicamente, pero por dentro tú estás agotado emocionalmente, mentalmente, pero por fuera las personas ¿Te ven bien? sí, o sea, normal, en y como redes yo estaba, sociales, sí, bien. y como yo estaba haciendo de todo, o sea, súper bien, pero por dentro, o sea, cuando ya tú te encuentras sola en intimidad con Dios, o sea, o sea, la oración puede volverse solo llanto, llanto y llanto y llanto y llanto, o puede volverse como, como un suspiro, como que no quiero más, como no aguanto más esto. Entonces era muy, o sea, fueron 3 años en lo mismo, o sea, no lograba salir de ahí. Entonces se sintió como, o sea, fue un proceso bastante, o sea, sentí que fue muy lento, o sea, como eterno. Muchas veces cuando estamos dentro del proceso, nosotras pensamos que Dios se olvidó de nosotros, pero lo que es peor, sentimos que el proceso es eterno. De pronto Giselle vivió 3 años este proceso de sanidad interior, pero ella lo pudo haber sentido de 6 años. O en mi caso, que fueron unos meses, fue casi un año. Yo sé que fue casi un año porque saco la cuenta desde el momento en el que empiezan a medicarme contra la depresión. Y aclaro, mis papás no sabían que me estaban medicando para la depresión. Pero yo en mi mente lo recuerdo, cuando yo hablo de eso, yo siento que fueron como 2 años, 3 años, pero fue poco tiempo. Entonces, quiero decirte que de pronto, si tú estás percibiendo que llevas mucho tiempo en esto, puede que no vaya mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando estamos en medio del horno, obviamente uno se desespera y ya quiere salir de ahí, pero yo te digo, ten calma porque Dios va a enviar rescate para tu vida. Sí, no, y que uno cree que uno necesita sanar solo eso que está viviendo. Y empieza Dios a sacar a luz otras cosas que tenías que sanar. Y eso no lo entiendes, o sea, eso no lo entiendes dentro del proceso, de que muchas veces Dios no quiere hacer lo que tú quieres, sino que Dios quiere hacer lo que tú o sea, lo que necesitas, ¿ya? Entonces uno quiere que Dios lo sane de eso, pero es que Dios dice, es que no es solamente lo que tú quieras, sino lo que tú necesitas en un proceso de sanidad, no solamente en esta área, sino en esta. Entonces, los procesos
claro, pueden llevar mucho más tiempo cuando hay muchas cosas en tu vida que no han sido sanadas, no han sido resueltas. Y puede llegar un detonante que no tiene nada que ver con las otras cosas, pero que Dios sí sabe que tiene que ver con todo. Y dice, ok, este va a ser el momento para entonces arreglar todas esas áreas de tu vida que estaban por ahí revueltas, desordenadas, sueltas. Este va a ser el proceso. Entonces, cueste lo que cueste, o sea, o sales sana o te vienes conmigo para el cielo. Entonces, claro, uno no es consciente de la magnitud de lo que uno está viviendo, pero Dios sí. Entonces, claro, cada persona vive procesos distintos y Dios sabrá el tiempo en el que, ok, ya está aquí. Sí, por ejemplo, la persona que está sanando para que está orando para que Dios le sane, ¿qué será? Una herida de algo que le hicieron en el pasado, pero realmente Dios lo que quiere quitarle es la falta de perdón que tiene. No, Señor, pero es que yo quiero olvidar lo que pasó. Y Dios te dice, no, espérate. Más que olvidar lo que pasó, tú tienes que aprender a perdonar a esa persona, aunque no te pida ni siquiera perdón. Bueno, Gis, me estabas hablando del proceso que duró 3 años, que empezó en el 2020, 2021, 22. Cuéntame cómo fue ese momento en el que tú sentiste que ya había sido sanada. Cuando termina 2022, bueno, finales de 2022, llega una palabra a mi vida por parte de mi pastor y también, digamos que Dios me la volvió a confirmar por YouTube, por otro pastor. Porque es el mismo Dios que te estaba hablando. Sí. Y no la voy a mencionar por aquí para no hacerla tan extensa, pero lo que Dios quiso decirme es que hay muchas cosas en tu vida que deben ser cortadas y debes tomar una decisión si lo cortas o sigues así para poder pasar al otro lado, para poder cruzar. Porque es que esa es otra, queremos ser sanados, pero no queremos cortar lo que nos duele, no queremos renunciar a lo que nos duele, no queremos soltar lo que sabemos que nos está haciendo daño. Sí, lo que nos cuesta. Sí, muchas veces Dios nos pide cosas que nos cuestan y nosotros estamos aferrados a ellas. Entonces, pues lo que Dios me enseña es que hay muchas cosas en nuestra vida que deben ser cortadas y que muchas veces decimos por qué no pasan estas cosas, o por qué no suceden aquello, porque Dios no hace el milagro en mí, o porque no recibo esto y lo otro. Y es porque hay muchísimas áreas de nuestra vida en las que hay muchas cosas que deben ser cortadas, a las que uno debe darle solución. Y en mi caso, cuando yo recibo esa palabra y se reconfirma, yo digo, no, yo hasta aquí, no sentía que eso que estaba viviendo me estaba superando, o sea, era algo que ya no podía darle solución yo misma por mi conocimiento psicológico, porque, ay, yo soy cristiana y soy hija de Dios y no sé qué. A veces cometemos el error de que por nuestro conocimiento o por la experiencia o por lo que uno ve de otros o por lo que uno aprende de otros, cree que ya con eso puede con todo, pero realmente no es así, o sea, era algo que ya, o sea, que me estaba superando, pero por mucho. Sí, por mucho, entonces, como decía, era muy doloroso que yo, o sea, no aguantaba más, entonces yo decía, no, hasta aquí, o sea, esto no va más. Y ¿cómo me doy cuenta de que soy sana y de que yo, pues, definitivamente tomo esa decisión radical y que Dios sanó mi vida, de que el proceso de sanidad, de transformación, de renovación. De sanidad interior. Sí, de sanidad interior, llega a mi vida, porque pues era la depresión, era la ansiedad y todo porque también había un punto clave y era que no tenía una identidad en Cristo. Entonces, cuando no tienes una identidad en Cristo, la cosa es mucho peor, o sea, lo que estás viviendo se vuelve aún más denso. Entonces, cuando llega yo me doy cuenta de que soy sana porque llega el 2023. Empieza 2023, ok. Empieza 2023 y no sé si alguien por ahí lo ha vivido, pero esa palabra que dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando llega esa paz, yo me sentía súper rara porque como yo era tan ansiosa,
pues no habían pensamientos, o sea, yo no tenía ningún tipo de pensamiento, yo no sé si de pronto aquí por algún hombre me está escuchando, de pronto me entenderá cuando uno les pregunta, ¿qué estás pensando? Y ellos dicen, no estoy pensando en nada, o sea, como que están en un cuarto en blanco, bueno, así estaba yo, o sea, yo era un hombre en ese momento, o sea, yo tenía un cuarto en blanco, no se me pasaba ningún pensamiento por la cabeza, nada, eh, por ejemplo, si había algo que me molestaba, a mí no me molestaba, o sea, nada me afectaba. Paz total. Sí, paz total, o sea, si de pronto algo que de pronto me hubiese desanimado, algo yo estaba súper tranquila, incluso con cosas alegres, de pronto no se manifestaba como esa alegría, súper alegría, no, sino risa, me reía, normal, pero, o sea, estaba en un equilibrio total. Y claro, como yo no era esa persona, o sea, eso fue como nacer de nuevo, literal, o sea, Sí. yo siento que nací de nuevo. Y porque esa es otra cosa, que somos cristianos, pero no tenemos un nacimiento nuevo, o sea, no hemos nacido de nuevo. Ya entonces creemos que porque vamos a la iglesia, servimos a Dios, creemos en Dios, oramos, ta, 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 ta. Porque nuestros papás nos llevaron. Entonces, ya, o sea, pero no, siempre debe haber un... Es que es necesario, obviamente, el nacimiento de nuevo y tener un encuentro con Dios, tener un verdadero encuentro con Dios. Exacto, entonces, cuando comienzan a pasar todas esas cosas, claro, yo me sentía rara porque yo sentía que no era yo. Y fueron como 2 meses, fue enero, febrero de 2023. Y en febrero o sea, cuando pasa todo ese tiempo, o sea, esos 2 meses donde yo digo, no entiendo qué es lo que está pasando, porque claro, dice, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no es una paz humana, es una paz divina. Entonces, Una claro, paz sobrenatural. sobrenatural, claro, no la vas a entender. Entonces, cuando ya pasan esos 2 meses, a finales de febrero, yo entiendo, o sea, es cuando Dios me revela de que viví eso que literalmente en su palabra dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ya después vuelvo como a la normalidad. A la normalidad era que ya Dios me había entregado esa paz, ya había nacido de nuevo, pero ya no me sentía extraña. O sea, Volvieron las emociones. Exacto, como en las emociones ya las podía, o sea, ya como que las podía vivir de manera más natural. Ya entendía lo que me estaba pasando, ya entendía lo que había vivido. Entonces fue como que todo lo que te comentaba, de que a veces había, o sea, había como tanto desorden en mi mente, en mis emociones, en mi alma, que cuando ya llega esa paz, claro, tú no entiendes nada. O sea, es como que cuando tú tienes un desorden en tu cuarto y llega tu mamá y te lo arregla. ¿Y qué pasó aquí? ¿Quién claro, organizó? para ti el orden es un desorden porque... Te acostumbraste tanto al desorden que ¿qué está pasando? Entonces, claro, yo no entendía porque Dios había puesto todo en orden. Entonces, cuando Dios pone todo en orden, muchas veces tú no entiendes lo que Dios está haciendo en ti. Así es. Entonces, cuando ya comienzo a entender todo, claro, ya yo vuelvo como a la normalidad y entonces digo como que, esto fue lo que pasó, esto fue lo que viví, esta fue la decisión que tomé, entonces pasó esto, o sea, como que ya le di como viví en detalle o pude ordenar todo en detalle de cómo fueron las cosas. Bueno, ¿sientes que actualmente el enemigo ha querido tocar nuevamente la puerta de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad? Sí, o sea, ya uno como que aprende a identificar cuando el enemigo quiere... Pero ahora tienes armas. Sí, ya uno tiene las herramientas, ¿sí? Antes no las tenía. Y la herramienta principal es aferrarse a Dios, o sea, lo que decía al principio, orar hasta que se haga realidad. Entonces, cuando ya tú conoces esas herramientas, claro, y identificar muchas cosas de patrones de pensamientos, conductas, relaciones con personas que no te convienen o actitudes que tú misma estás teniendo que no son las adecuadas. Claro, ya uno dice, ok, o sea, no, o sea, no le vas a abrir la puerta al enemigo. Así es. No vas a volver a eso. Entonces, claro, hubieron muchas veces, pero yo decía, no, no quiero volver, no quiero volver, no quiero volver. Entonces, cuando tú entiendes, muchas veces Dios hace el milagro en las personas, pero las personas no reconocen el milagro. Entonces, cuando tú no reconoces el milagro, es muy fácil que puedas volver a abrir la puerta al enemigo. Es muy fácil que puedas volver a caer. Entonces, cuando no tienes una comprensión de lo que Dios realmente hizo en tu vida, es muy fácil que... Volver atrás. Sí, volver atrás. Entonces
claro, como no has entendido todo eso, no tienes como las armas para enfrentarlo. Además que es increíble, pero hay muchos cristianos que dicen ser cristianos hace 20, 30 años, pero ni siquiera leen la palabra. Y si no leen la palabra, ¿cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo van a tener un verdadero encuentro con Él? Con Dios. Exacto. Entonces, digamos que sí han habido muchas veces, y eso lo vamos a vivir siempre, o sea, porque vivimos en un mundo donde el príncipe de este mundo es el enemigo. Pero no es cuando hay un proceso de identidad en Cristo, tú sabes que tú vives en este mundo, pero tú no eres de este mundo. Así es. Entonces, cuando tienes todas esas herramientas, esas armas, tú sabes cómo enfrentarte, pero tampoco te las des de muy vivo, ¿sí? Como, ay no, y no vas a orar, o no vas a decirle a Dios, mira, me pasó esto, o no vas a actuar como debes de actuar, sino que dejas pasar las cosas, no porque por ahí se mete. Es como dejar la puerta entreabierta. Gis, ¿qué le recomendarías a las jóvenes que están viendo este episodio y que puedan estar pasando por un momento de depresión o de ansiedad? Bueno, todos vivimos procesos distintos, todos vivimos procesos muy diferentes, aunque pueden ser los mismos factores. Pueden ser los mismos factores, pero no es el mismo proceso. Yo lo que le recomiendo, en mi caso, en mi experiencia, yo lo viví sola. Sé que van a haber muchas personas que tienen la necesidad de desahogarse con una persona humana. Con una persona. Entonces mi recomendación es que le pidas sabiduría a Dios con qué persona vas a desahogarte. Porque no porque sea pastor, o no porque sea líder, o no porque sean tus padres, o no porque sea tu mejor amigo, quiere decir que esa sea la persona correcta o indicada. ¿Ya? O que no lo vaya a usar en tu contra después. O que no lo vaya a usar en tu contra después. Entonces, eso. Que Dios te dé la sabiduría para saber con qué persona puedes hablarlo, en caso tal de que sientas la necesidad. Porque en caso tal de que no sientas la necesidad, sino que quieras vivir ese proceso solamente tú y Dios, pues vívelo así, solamente tú y Dios, y va a ser... Como fue el caso de Giselle, que ella lo vivió 100% en intimidad con Dios esos 3 años. Sí, y ya después de eso, es muy probable que Dios te empuje, y digo empuje porque muchas veces no queremos compartir nuestro testimonio. Entonces va a haber muchas veces donde Dios te empuje a que eso que viviste sea pues de testimonio para glorificar el nombre de Dios. Entonces en mi caso fue así, yo lo viví sola, yo decidí también vivirlo sola, pero sé que muchas personas van a tener la necesidad. Entonces la persona correcta, que Dios te dé la sabiduría, y 2, aferrarte a Dios. O sea, no hay como muchas recomendaciones, muchos tips, porque esos son los claves. Sí, son los más importantes, así es. Tu mayor refugio tiene que ser Dios. Pueden haber otras personas que te ayuden, pero el principal siempre va a ser Dios. Algo que yo quiero resaltar es que si Giselle pudo salir de este episodio, de este proceso que ella vivió, aferrada 100% a Dios, no podemos, como algunas personas hacen, tomar de excusa, es que no he salido del estancamiento, no he salido de la tristeza, no he salido de la depresión, porque el pastor no me llamó, porque el líder no me dio la consejería. Porque es que nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios. Por último, para terminar, quisiera que Giselle nos compartiera su versículo favorito. Mi versículo favorito es Romanos 8:28. Dice, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Y eso es algo que muy probablemente nunca vayamos a entender. O sea, sí sabemos que todo obra para bien, pero en el momento en el que lo vivimos, no lo entendemos. Pero sí aferrarte a que todo va a obrar para bien, pase lo que pase. Así es. Todo lo que pasa en tu vida siempre conduce al mismo propósito, que pues todos tenemos el mismo propósito, que es poder compartir de todo lo que hemos vivido y de quién es Dios a otras personas para que ellas también sean salvas. Bueno, Gis, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. No quiero terminar este capítulo sin que hagas una oración por aquellas jóvenes que están viendo este episodio. Me gustaría que oraras por esas niñas, por esas jóvenes que puedan estar viviendo algo parecido. Gracias nuevamente por compartir tu testimonio. Bueno, sí, vamos a hacer una oración. Creo que es necesario que, más que una oración, porque pueden haber muchas personas orando por ti, o incluso tú, pero debe haber algo fundamental, y es que uno tome la decisión. Así es. Jesús siempre decía, ¿quieres ser sano?
él preguntaba, es que hay gente que no quiere ser sana. Entonces, si tú quieres ser sano, dile a Dios, quiero ser sana. Y toma la decisión también de que Él pueda permitirte sanar. Entonces, Dios, gracias por este tiempo, porque sé que en ti las cosas no son casualidades. Amén. Gracias porque sé que de alguna u otra manera cada palabra que salió de mi boca fue puesta por ti y que va a ser sembrada como una semilla fructífera en los corazones de muchas personas que están viendo este podcast. Te pido en el nombre de Jesús que donde ellas se encuentren o en la situación en la que ellas se encuentren, tú puedas hablar a sus vidas y que ellas puedan escucharte con total entendimiento y claridad de que tú quieres sanarlas y que todo lo que están viviendo siempre va a obrar para bien. Que cualquier depresión o ansiedad o cualquier otra cosa por la que estén pasando en sus vidas, tú siempre vas a ser la única razón o la única salida que ellas pueden encontrar para poder tener esa sanidad, esa libertad. Te pido en el nombre de Jesús que sus corazones puedan ser transformados, sanados, liberados, que todas sus heridas puedan ser cubiertas por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias por ver este episodio. Nos vemos en el próximo. Yo sé que no va a ser la primera vez ni la última vez. Claro que sí. Bendiciones. Chaito.